Más adelante estarán con nosotros Iván Lanegra, secretario de Transparencia, y el politólogo Eduardo Darjant. Ahora conversamos con Fernando Rospigliosi, vocero de Fuerza Popular. Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Hemos comenzado el programa levantando la voz respecto a los hechos lamentables ocurridos en Ayacucho, donde el candidato Pedro Castillo innecesariamente habla de que él tiene alguna clase de documentación, no sabemos de qué fuente, en la que revelaría orígenes, fuentes de el financiamiento de las remuneraciones que recibimos, por ejemplo, quienes estamos aquí al frente conduciendo programas periodísticos. Acá nos ganamos el sueldo con el sudor de nuestra frente y nos levantamos temprano y nos sacamos la mugre. Pero dicho esto, que evidentemente vas a tener oportunidad de opinar, pero si solamente te digo esto va a ser una pregunta muy fácil. Lo que quiero decirte es que existe un clima enrarecido, malo, violento, que no es solamente lo que ha pasado hoy. Tienes a López Aliaga invocando a la muerte de Cerrón y de Castillo innecesariamente también, y dolosamente también. Tienes personas de polos negros yendo a la casa del maestro a provocar de manera innecesaria también. Y existe todo este contexto turbio, radical, repito, innecesario, que le hace mal a una campaña que debiera más bien mostrar propuestas, que si tú lo ves bien y miras el bosque, tienes a partidarios de uno y también de la candidata Fujimori. ¿Cuál sería tu exhortación, tu llamado, tu mirada respecto a esta situación como vocero de Fuerza Popular? Mira, por supuesto que hay que hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad y a la concordia. Pero creo que de ninguna manera pueden ponerse ambos en el mismo nivel. En un lado tenemos a gente que trabaja directamente con Sendero Luminoso Movadef, con MRTA y con los santauristas. Tres grupos violentistas que pretenden hacer lo mismo que querían antes por la violencia, ahora pretenden hacerlo por las elecciones. Entonces, eso no puede ser comparado con opciones democráticas. Hemos visto ahora lo que tú has señalado, una amenaza directa del señor Castillo a los periodistas diciendo que van a revelar sus fuentes de financiamiento, sus sueldos y tonterías. Pero además he visto que han agredido físicamente a una periodista del Canal N, a la que han golpeado y a la que han perseguido. Bueno, pues... Y a su camarógrafo. O sea, así es. O sea, creo que esto significa solamente un pequeño adelanto, una advertencia de lo que ocurriría con el periodismo, que sería algo similar a lo de Venezuela y Cuba, que son los países que todos los dirigentes de estos grupos admiran. Castillo, Cerrón, Bermejo, todos ellos manifiestan su admiración por Fidel Castro, por Hugo Chávez, por el Che Guevara, por Cuba, por Venezuela. O sea, a nadie debe sorprender que ellos, si es que por desgracia llegaran al gobierno, harían lo mismo que se ha hecho en Cuba y Venezuela, es decir, liquidar la libertad de prensa. De acuerdo. Digamos que esas proclamas, ¿no? Y además, sí, la reivindicación a Castro y Chávez está en el ideario de Perú Libre. Pero yo creo que el factor López Aliaga también deberías mirarlo. Es decir, López Aliaga, que respalda a la señora Fujimori, que ha colocado o ha entregado a su así llamada primera dama, Norma Yarrow, que está en el equipo médico. No digo que ella directamente lo sea, sino que el señor López Aliaga también tenía antauristas. El señor López Aliaga también exacerbó la violencia, como dije hace un momento, invocando a la muerte de Castillo y de Cerrón innecesariamente, y se ha valido una denuncia fiscal. Y tienes a estos personajes que tú, que eres bien curtido y sabes de historia, curiosamente usan polos negros, curiosamente levantan la mano así.
Y curiosamente dicen, claro, no al comunismo, indirectamente están respaldando también a la señora Fujimori. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Polos negros, camisas negras, Mussolini, es decir, hay también una exacerbación al otro lado, al otro extremo. Entonces, ya me dijiste sobre Castillo, sobre el extremismo de la izquierda, cubano, chavista, etcétera, etcétera, pero ¿qué me dices de este otro extremismo que, repito, respalda la candidatura de la señora Fujimori? Mira, en primer lugar, que no tiene nada que ver con Fuerza Popular, esas camisas negras o esos individuos que no sé quiénes serán, pero Fuerza Popular claramente respalda la libertad de prensa. O sea, no hay ningún tipo de duda a ese respecto. Hay personas que respaldan a Keiko Fujimori y que pueden tener actitudes diversas, pero eso no compromete en absoluto la claridad de la posición de Fuerza Popular respecto a la libertad de prensa. Y nosotros nos conocemos, Jaime, desde hace mucho tiempo, y tú sabes, yo he trabajado como periodista en diversas etapas de mi vida, y por supuesto jamás toleraré ningún ataque ni limitación a la libertad de prensa. Y si yo estoy con Fuerza Popular es porque estoy convencido de que ellos van a respetar absolutamente la libertad de prensa. Ojalá, porque también existen grupúsculos como La Resistencia, que tú conoces muy bien, que respaldan a la señora Fujimori, dicen que van a votar por ellos, y también cometen acciones de violencia, se paran en la puerta de canales, de medios periodísticos, asusan, intimidan, hostigan, acosan. Es decir, la violencia es aparentemente transversal. Es decir, tienes estas acciones claras, explícitas de Castillo diciendo tal y cual, pero La Resistencia, López Aliaga, Galarreta alguna vez usa esta palabreja que hiere y hiede de mermeleros, ¿no? Que han vendido una idea falsa, ¿no? Por lo menos yo estoy hablando por mí y yo amo mi trabajo y me parece una barbaridad, me parece hasta una difamación que digan las cosas que digan. Y el señor López Aliaga en la primera vuelta ha estado dale con el tema y hostigando periodistas y todo lo demás. No estoy sindicando directamente a este momento de la campaña de Fuerza Popular, pero tienes un antecedente reciente. ¿Cuál es el deslinde tuyo como vocero de Fuerza Popular? ¿A cuál antecedente reciente te refieres? Porque tú dices que yo conozco muy bien a La Resistencia. No, que sabes, que eres una persona enterada, me refiero. Es decir, que... No. Lo que te digo es que yo lo único que conozco son las cosas que se publican en las redes sobre estos grupos, pero más allá no lo sé. Ahora, es absolutamente distinto agredir y golpear periodistas, como está haciendo la gente de Castillo, que otras protestas que pueden ser a veces equivocadas, a veces repudiables, pero que no son comparables con estas cosas. Ni además tampoco con lo que ellos han manifestado explícitamente, Jaime. O sea, han dicho que van a suprimir, por ejemplo, los programas que no sean culturales. Eso es una barbaridad, pues, ¿no? Y además, ¿quién determina qué cosa es cultural o no? O sea, ellos van a determinar qué cosa es lo que van a suprimir, pero lo están diciendo explícitamente. O sea, no creo que haya ninguna duda y no creo que sea comparable en absoluto con lo que estamos proponiendo nosotros, que es la más absoluta y completa libertad de prensa. Entonces, hay dos cosas totalmente. Bueno, vamos ahora a otros temas más de la campaña. Dejemos este asunto que preocupa, pero lo dejamos ahí en puntos suspensivos. Anoche conversábamos con Luis Johamovich, a quien conoces muy bien, y decía algo bien interesante. Decía, Keiko Fujimori tiene o parece tener todas las intenciones de ganar y aparentemente tendría varias cosas a su favor para llevarse la segunda vuelta, y varias de esas cosas tienen que ver
entre otras, por los errores del propio señor Castillo y desaciertos en la campaña del señor Castillo. Y a su vez decía que Castillo no muestra muchas ganas, ¿no?, de llevarse la elección, pero sigue primero. ¿Qué explicación tienes tú para este aparente estancamiento, ¿no? Si bien es cierto, la señora Fujimori ha subido en las últimas semanas, Castillo sigue arriba. Mira, yo creo que esto se explica por lo que ha ocurrido en los meses anteriores. Hemos tenido un desastre completo, el mayor número de muertos en el mundo, millones de personas que caen en la pobreza, millones de desempleados. Hay rabia, hay indignación, hay desesperación. Y la gente se ha inclinado por alguien que cree que expresa esa rabia, esa desesperación, esa indignación, y que era desconocido, o relativamente desconocido. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, cuando se empieza a conocer quién es Castillo, cuando se empieza a conocer quién es Cerrón, cuando se empieza a conocer quién es Bermejo, cuando se empieza a conocer su relación con Sendero Luminoso, con MRTA, con Cuba, con Venezuela, etcétera, etcétera, yo creo que empieza a caer o a detenerse o a haber un sector que se va inclinando por Keiko Fujimori, a pesar de todas las campañas de demolición que han habido en años anteriores. Eso es lo que está cambiando. Y las propuestas creo que son importantísimas. Creo que las propuestas de Fuerza Popular y del equipo que la respalda son básicamente lo más importante en una campaña electoral. Porque los peruanos queremos salir de la crisis, queremos superar la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis de seguridad. Y los que ofrecen una alternativa específica, concreta, y tienen un equipo para realizarla, están acá, Fuerza Popular. Por ejemplo, ahora se habla de un equipo del señor Castillo. Por supuesto, eso no es un equipo. O sea, es un conjunto de personas que se han juntado ayer, a 15 días de las elecciones, a 18 días de las elecciones. Eso no es un equipo. Nosotros venimos trabajando desde hace un año y ahora se han incorporado nuevas personalidades a este equipo de Fuerza Popular que ya está funcionando, y se ha incorporado gente con experiencia, con capacidad. O sea, que no va a ir a aprender el 28 de julio. San Román también dijo que lo llamaron ahí nomás, el día anterior. Mira, muy importante que menciones a San Román. ¿Tú recuerdas? San Román fue vicepresidente de Alberto Fujimori y se peleó muy fuertemente con él. Hoy día está con Keiko Fujimori. Esa es una muestra de que la reconciliación entre peruanos está por encima de muchas otras cosas, de rencillas, de cosas que han ocurrido en el pasado. Tenemos que olvidar odios y rencores en este momento tan difícil para el Perú. Y creo que lo de Máximo San Román es muy importante de resaltar. Él es un emprendedor, un hombre que se ha hecho solo, un cusqueño que ha surgido desde abajo. Y por supuesto a todos nos alegra que esté ahora en el equipo de Fuerza Popular. Pero lo que te decía es, todas estas personas no van a empezar a aprender el 28 de julio cómo funciona el Estado. No se van a pasar 1 año, 2 años aprendiendo mientras el Perú se hunde. Es gente que tiene experiencia y que tiene capacidad reconocida en los hechos. Entonces hay una diferencia pues sustancial con estas individualidades que no forman un equipo y que se han sumado a Pedro Castillo, y la mayoría de las cuales no tiene ninguna experiencia en el manejo del Estado. Fernando Rospigliosi, vocero de Fuerza Popular, con nosotros. Fernando, muchas gracias por la entrevista y que tengas muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Yo solo hacía la tingencia, ahora que me acuerdo, ¿no? Le preguntaba sobre Máximo San Román a Fernando Rospigliosi, solo para que quede claro ante el público, porque Fernando decía que el equipo de Perú Libre tiene a personas que los han llamado el día anterior. San Román también dijo lo mismo, que lo habían llamado el día anterior. Solo eso. El equilibrio y el balance en este programa son, más aún en estos tiempos, una pieza fundamental para decirles a ustedes las cosas. El equilibrio, el rigor y el balance. Invocando esos principios, nos vamos a la pausa
y regresamos con Iván Lanegra, secretario de Transparencia, y el politólogo Eduardo Darllán, que presentó libro hoy y lo vamos a comentar un poquito, porque nada está dicho.